por asistir a esta conferencia organizada por Teresa Bastardín del Observatorio de las Hablas Andaluzas, que está vinculado, promovido por el Instituto de Estudios del Mundo Hispánico. Y quería daros la bienvenida y quería darle en primer lugar a Alejandro Rojas Marcos las gracias y la bienvenida a este instituto, porque la verdad es que estamos deseando conectarnos. Nosotros somos un instituto relativamente nuevo y que estamos volcados en el mundo hispánico, mirando siempre al otro lado del Atlántico, pero desde Cádiz y, por lo tanto, desde Andalucía. Nosotros estamos, como digo, muy interesados en transferir, a mí no me gusta ya tanto eso de transferir el conocimiento, sino conectarnos con la sociedad. Yo creo que tenemos que hacernos partícipes y copartícipes de este conocimiento y hacer llegar a todos pues la importancia que tiene el andaluz como cualquier otra lengua. Así que, por mi parte, pues voy inmediatamente a darle la palabra a Teresa Bastardín como coordinadora del Observatorio directora del Observatorio de las Hablas Andaluzas y nada más. Muchas gracias. Cuando quiera. Gracias, Marieta. Buenos días a todos. Antes que nada debo agradecer la asistencia, por supuesto, a los compañeros y a los estudiantes que se encuentran hoy con nosotros. Muy especialmente, además, me van a permitir que yo agradezca a la directora del instituto no solo la oportunidad de haber hecho este acto, sino sobre todo el apoyo y el aliento que he recibido de ella y de su equipo desde que hice mi primera propuesta de creación, o hicimos nuestra primera propuesta de creación del observatorio, hasta todo el apoyo y todo el interés que han mostrado en cada una de las actividades, de los proyectos que hemos ido planteando. Para mí, desde luego, es un honor y un placer presentar a Alejandro Rojas Marcos y solo puedo tener palabras de agradecimiento por haber aceptado esta propuesta, esta humilde propuesta nuestra. Poca presentación creo, además, que necesita Alejandro. Todos conocen, todos los presentes conocen sobradamente su larga carrera política, su clara vocación andalucista como fundador del partido, como representante institucional. Tal vez igual lo que más trasciende es su periodo en la alcaldía de Sevilla, en el ámbito institucional sobre todo. Pero además, más allá de esta labor política, el compromiso social de Alejandro Rojas Marcos lo ha llevado a desarrollar una labor incansable en el ámbito civil. Algunos conocerán, aunque él no quiera que yo prácticamente nombre el nombre de su fundación, la Fundación Alejandro Rojas Marcos, aunque es verdad que tiene antecedentes con otros nombres y que creo que con este, a partir del 2010, comenzó, si no me equivoco. Esta fundación de Alejandro tiene como finalidad fundamental, y casi voy a citar textualmente, la difusión, la enseñanza y la investigación de la cultura, de la sociedad y de la identidad del pueblo andaluz. Y entenderán entonces ustedes por qué para nosotras era tan importante su presencia hoy aquí, que vuelvo a agradecer. Verán, creo que saben también que esta conferencia se enmarca dentro de las actividades que realiza el Observatorio de las Hablas Andaluzas y la fecha no es casual. Dentro de 2 días celebramos un día importante para la comunidad andaluza, pero también para nuestro observatorio, que cumple su primer aniversario, desde que se inauguró, pues justamente el día 4 de diciembre del año pasado. Yo hubiera querido en este contexto, por lo que a mí por la que a nosotras no nos incumbe, que Alejandro Rojas Marcos hubiera dedicado toda su intervención hoy a hablar o a contarnos el largo camino
hacia el reconocimiento público, quiero decir, social e institucional, de la modalidad andaluza. Pero realmente me temo que los tiempos no fueron muy propicios y apenas hubiera podido dedicar cinco minutos tal vez a contarnos la negativa absoluta a este reconocimiento. Afortunadamente la situación ha cambiado. Yo creo que estamos en el camino de lograr un acercamiento más objetivo hacia el habla andaluza y hacia su poder identitario. Creo que estamos en el camino de promover, como he dicho en otras ocasiones, entre sus hablantes su comprensión justa, su respeto y su uso apropiado dentro del contexto discursivo en el que, bueno, en cada momento nos encontremos. Y por ello también la presencia de Alejandro y su empeño era muy importante que estuviera aquí, o que estuviera él aquí, sí. Pero además el instituto al que pertenece el observatorio, el Instituto en Estudios del Mundo Hispánico, tiene entre sus líneas de investigación una orientación claramente histórica hacia la memoria democrática y hacia la memoria ciudadana. Y yo diría también que tiene una vocación cultural y literaria, por ejemplo, ¿no? Lo ampliaría a sus recopilaciones de tradición oral, que en cierto modo pues también tiene mucho que ver con la modalidad en la que nos expresamos. Y aunque ciertamente, como ha dicho Marieta, ensancha sus miras hacia un hispanismo que es global, realmente también mira hacia adentro y tiene muy presente Andalucía. Y en este sentido, pues creo que la intervención, ya me voy a callar porque al final lo importante es que hable Alejandro. Digo que la intervención de Alejandro Rojas Marcos pues resultaba, bajo mi punto de vista, del mayor interés para nuestro instituto en general y para nuestra universidad, porque bueno, viene a representar una mirada profunda, de primera mano, certera, sobre los acontecimientos históricos y políticos de los últimos 50 años, puedo decir. Y bueno, y en definitiva yo creo que, o espero que este sea además el inicio de una larga amistad entre nuestra universidad y la Fundación y el propio Alejandro. Y yo no tengo nada más que añadir, solo volver a agradecerle su muy amable aceptación y, por supuesto, mejor escucharlo. Y gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Yo vengo a hablar de política con mayúsculas, con la autoridad que me da el haber dedicado toda mi vida a la política. Lo decidí con 10 años de edad, lo confirmé a los 15, me convertí en un activista a los 18, dicen que fundé un partido a los 25, ese partido vivió 50 años, yo promoví su desaparición, a partir de ahí no he vuelto a militar en ningún partido, pero sigo pregonando mis convicciones políticas. A ver, la política es la actividad más humana, más bella. La grandeza de la política y la belleza de la política consiste en que lo importante de la política es el otro, los otros. Y en segundo lugar, es la única actividad humana que nos une a todos. Nosotros de alguna manera sentimos las alegrías políticas y las tristezas políticas de nuestras antípodas. La actividad que se da aquí, en Cádiz, en Andalucía, en España, Europa, en la humanidad, esa actividad de preocupación de unos por otros,
se llama política. La eventual mala prensa, mala fama, crítica. El ser humano tiene virtudes y tiene defectos. La política pone encima de una tarima esas virtudes y esos defectos. Los errores de la política, los defectos de la política se notan más porque están a la vista de todos. El pasado no existe. El presente no existe. Solo existe en política el futuro. Me explico. Lo que yo diga aquí, a los 3 segundos de haberlo dicho, ya es pasado. ¿Y por qué digo que el pasado no existe? Porque el pasado está muerto. El pasado es un cadáver. Nos puede interesar hacer una disección de ese cadáver, a ver por qué murió o no, de qué murió, pero es pasado. A la política no le interesa el pasado. Y el presente, digo, no existe, porque en el momento que ocurre ya forma parte del pasado, luego no existe más que el futuro. Aquellas cosas que ocurrieron hace 5, 10, 100 años y que al ocurrir tuvieron el germen de futuro, proyección de futuro, porque eran útiles, porque eran bellas, porque había en ellas estética o había ética, esas cosas son futuro. El futuro lo han creado esas cosas que ocurrieron hace 100 años. Pero esas cosas que ni aportaron ética, ni estética, ni utilidad, ni conveniencia social, humana, cadáveres. No existen. El título que me pidieron, en función de lo que íbamos a hablar, es hablar de mis vivencias, de cómo yo viví el tránsito de la dictadura a la democracia y de cómo yo viví el acceso de la democracia a la autonomía. Probablemente podíamos estar aquí 24 horas hablando de eso, pero como ustedes no me lo van a permitir, aunque a mí me gustaría muchísimo, pues vamos a ver cómo lo hablamos. Para que ustedes me entiendan, les voy a decir muy brevemente mi carnet de identidad político. Mi carnet de identidad político es que a los 10 años tuve la suerte en el colegio de los jesuitas de escuchar una conferencia del entonces padre Arrupe, un jesuita que venía del Japón, un jesuita de nivel normal, no tenía ningún cargo, pero que al cabo de 20 años o no sé cuánto llegó a ser el general de la Compañía de Jesús, es decir, el máximo representante responsable de la Compañía de Jesús. Llegó a ser muy importante. Y dada su ideología, chocó con Juan Pablo II, el Papa, quien le hizo ponerse de rodillas, le quitó los cargos y le destituyó como general. Luego ya vemos que estamos hablando de una persona, Juan Pablo II se destacó por su conservadurismo y evidentemente si hizo eso con el padre Arrupe, pues el padre Arrupe se destacó por su progresismo. Yo tuve la suerte a los 10 años de escucharle una conferencia porque él venía de Japón y había vivido la bomba de Hiroshima. Y en esa conferencia contó las barbaridades que vio, niños ardiendo por la calle, 100.000 muertos. La bomba que Estados Unidos puso en Japón para vencer al Japón. Y él contó el horror que vivió. Como médico que era, tuvo que colgar la sotana. Bueno, a mí me dejó sin dormir. Y al día siguiente yo pedí hablar con él para hacer el cuento corto. Al principio se rieron de mí los curas porque yo pedía hablar con él, pero luego al final, pues hablé con él. Y él me dijo que aquello era un crimen, que aquello no era una guerra, que una guerra son soldados contra soldados, que aquello era un crimen. Y a mí que me quedó marcado, me dio una interpretación política de aquella barbarie. Se me quedó grabado y fue mi primer input. El segundo input, mis padres me mandaron a Inglaterra y aquí, plena dictadura, año 56, y llego allí y veo manifestaciones, Eden Go Home, y yo me imaginaba el Franco Go Home, vamos, imposible, imposible, ¿no?
o una huelga, o libertad, o distintas religiones, y me abrió los ojos a una cosa que se llama democracia. Luego llego a la universidad y me meto en lío. Quería que los delegados fueran escogidos, no nos dejaban, no nos daban libertad. Acabé en la Dirección General de Seguridad con otros compañeros, mi primera detención. Luego salgo y digo, hay que hacer política en grupo. Y tardé 3 años en encontrar otros 4 personas universitarios que quisieran hacer un grupo conmigo. Y así nació el Partido Andalucista. Luego le llamamos Alianza Socialista de Andalucía, luego se llamó Partido Andalucista, y a los 50 años lo disolvimos. ¿Por qué lo disolvimos? Porque el pueblo andaluz no creía en nosotros. Nosotros creíamos que habíamos hecho grandes cosas, sabemos que hicimos grandes cosas, pero un inciso, en la vida los triunfos no los marca ni los títulos, ni la fama, ni los éxitos electorales, si hablamos de política, no. Los triunfos los da cuando se hace algo creativo, algo positivo. En política, ya que hablamos de política, para el otro, para los otros. Ese otro o ese nosotros puede ser nosotros, nuestra gente de Andalucía, o puede ser la gente del mundo, donde quiera que sea. Bueno, ¿cómo fue el tránsito de la dictadura a la democracia? Vamos a ver, acaba la guerra civil y yo nazco en el año 40, yo soy consciente a partir de los años 50, 55, 60, que tengo ya 15, 20 años, estoy en la universidad. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa que hay dos opciones políticas que no se mueven en España. Una de derecha, la democracia cristiana, pendiente de la internacional demócrata cristiana, y otra socialista, que tampoco se mueve, y que están pendientes una y otra de fuera, de la internacional socialista y de la internacional demócrata cristiana. No luchan dentro por la libertad y la democracia, sino que esperan que un día Europa bloquee y aquí salga la democracia. Pero hay una fuerza política, el Partido Comunista, que lucha, que tiene las cárceles llenas, que los torturan en las comisarías de policía, etc. Como nosotros cuando nacemos políticamente no tenemos nada que ver ni con el Partido Comunista, ni con la democracia cristiana, ni con el Partido Socialista, que representaban, el Partido Socialista tenía su sede en Toulouse, y la democracia cristiana pues, significaba Raúl Jiménez, Gil Robles, gente de derecha, algunos de tiempo de la República como Gil Robles, otros del propio franquismo como Raúl Jiménez, pero nadie se movía. Nosotros estábamos fuera de ese esquema de internacional, no entendíamos, éramos gente con 20 y tantos años, recién salidos de la universidad, y dijimos, aquí hay que mojarse, aquí hay que comprometerse políticamente. Y el Partido Comunista teníamos noticia de él, pero no conocíamos a nadie. Y no conocíamos nada de Blas Infante, ¿vale? Bueno, empezamos a actuar, y era libertad, democracia. Un día nos llama un catedrático de Derecho Civil, liberal, no pertenecía a ningún partido, y nos convoca a crear la Mesa Democrática de Andalucía. Y llama al PSOE, llama al Partido Comunista, llama a Comisiones Obreras y nos llama a nosotros, que nos llamábamos Compromiso Político de Andalucía, para dialogar. Y allí nos encontramos. Y fue muy interesante poner en común y fuimos haciendo cosas. Otro día me llaman de París y me dicen, ven a París que tenemos algo importante que contarte. Lo primero era en los años 60 y tantos finales. Lo primero que acabo de contar de la Mesa Democrática de Andalucía. Lo segundo, primeros años de los 70, años 72, 73. Voy a París sin que me digan para qué. Evidentemente era algo político y me encuentro el proyecto de constituir la Junta Democrática de España. La primera plataforma unitaria por la libertad. Yo, la verdad, yo me consideraba que no tenía importancia ninguna, yo tenía pues, 30 años, pero me llamaron. Yo lo consulté con mi grupo, les pareció bien y me integré. Entonces, figuraron 30
años después, o 40 casi después de haber acabado la guerra civil, la primera plataforma unitaria democrática, donde distintas fuerzas políticas de derecha e izquierda se ponen de acuerdo, se unen para buscar la libertad y la democracia. ¿Y por qué la democracia cristiana y los socialistas, las dos internacionales, no? Esperaban que un día cayera la dictadura o que un día las propias internacionales favorecieran y condicionaran a la dictadura para que desapareciera. La filosofía de la Junta Democrática era exactamente contraria. El Partido Comunista allí, independientes allí, nosotros, que nos llamábamos entonces Alianza Socialista de Andalucía, allí, fuimos los 5 primeros que pusimos eso en marcha, con independientes, Antonio García Trevijano, que era el coordinador. A mí me nombraron secretario de la comisión permanente. Y luego fuimos avanzando y fue entrando el partido de Tierno Galván, que se llamaba Partido Socialista del Interior, para decir nosotros somos socialistas luchando en el interior, el PSOE, Partido Socialista Obrero del Exterior, no luchan dentro. Y estaba el Partido del Trabajo, que se llamaba Partido Comunista del Interior, para acusar al Partido Comunista de España del exterior. O sea, como veis, había una dialéctica entre los que creían que a la democracia había que traerla en España desde fuera, o la democracia había que lucharla aquí, aunque eso supusiera la cárcel. Yo estuve en la cárcel, fui desterrado, pasé por el Tribunal de Orden Público 2 veces, es decir, pero lo normal cuando uno actuaba políticamente en estos terrenos. Entonces, la Junta Democrática, abrimos las puertas, lógicamente, al PSOE y a la democracia cristiana, pero no querían, no les gustaban los principios de la Junta Democrática. Es muy interesante los principios de la Junta Democrática. Se apoyaban, uno, allí había partidos políticos y a la vez había independientes, gente que no pertenecía a ningún partido político. Qué interesante. ¿Por qué? Porque decíamos 40 años con los partidos políticos perseguidos, ¿cómo vamos a aceptar solo la representatividad de los partidos políticos? Si están prohibidos. Hay una sociedad civil que no se siente representada por los partidos políticos, no tienen nada en contra de ellos, pero es que ni los conocen ni saben. Luego había que incorporar. Yo he visto a Santiago Carrillo a mi lado y al otro lado tenía un terrateniente multimillonario andaluz y allí sentados los dos con otros muchos, pensando y construyendo la futura democracia que tenía que venir de la mano de capitalistas de derecha, reaccionarios y de revolucionarios como el Partido Comunista. Claro, pura lógica. Y luego, otra cosa interesante era que cuando nosotros llegamos allí, autonomía para nadie, para Cataluña, Euskadi y Galicia. Y nosotros, los andalucistas, dijimos, ¿pero y eso? ¿Y por qué? No, hombre, en la República consiguieron. Y entonces, un día, pues tuvimos un debate y yo decía, pero vamos a ver, en la República, no la monarquía, la República abrió las puertas a la autonomía de los pueblos de España que quisieran utilizar la autonomía. Que los primeros que fueron Cataluña, Euskadi, Galicia, y detrás iba Andalucía, que tenía previsto un referéndum en el mes de septiembre, cuando el golpe de Estado fue en julio. Luego no tuvimos el referéndum movido por Blas Infante por un par de meses por el golpe de Estado. Bueno, entonces había trampa. Los partidos estatales, como es lógico, es la dinámica del poder, no es la dinámica de los buenos y los malos, es la dinámica del poder. La dinámica del poder, el poder tiende, uno, a abusar, ¿vale? Luego hay que poner elementos, factores que frenen la tentación del abuso, que es como la gravedad. El poder tiende a abusar, sea poder religioso, poder económico, poder social, poder cultural, lo que sea. Hablando de lengua, el castellano en Andalucía tiende a abusar. A mí, cuando estaba en el colegio, me decían, niño, pronuncia bien, cuando yo estaba leyendo. Pronunciar bien era pronunciar como Valladolid. Y yo era, pues, el andaluz, pues, eso. Entonces, el poder, los castellanos que llegaron y tal, pero bueno, que yo he estado en Malta y he visto cómo los ingleses en su colonia impusieron el inglés. Y a los 10 años he ido a Malta
se habían liberado de la base inglesa y de la colonia inglesa y todo el mundo hablando maltés. ¿Por qué? Porque el habla es la seña de identidad, lo que nos acerca a unos a otros, lo que nos une a unos a otros, lo que nos condena a estar juntos y a caminar juntos, cualquiera que sea la ideología que tengamos. Y por tanto, el poderoso lo primero que hace para imponer su poder es quitarle el habla. En Cataluña, el franquismo ponía aquellos letreros por las paredes: catalanes, hablar la lengua del imperio. Y estaba prohibido hablar catalán. Vale. Bueno, pero esto es un inciso. Entonces, yo en aquella Junta Democrática yo decía, pero vamos a ver, que en la República estaban las puertas abiertas, el registro de autonomía, de aspirantes a la autonomía, el registro estaba abierto para que, y fueron estos tres los primeros. Y ahora ustedes nos venden que hay que darle a estos tres, diciéndonos que solo estos tres. Esto es una trampa, hombre. Lo que pasa es que ustedes no quieren que haya autonomía en los demás pueblos que no son esos tres. Pero ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni la Democracia Cristiana, ni el Partido del Trabajo, nadie. Cuando yo allí en aquel debate de gente sensata y donde había muchos independientes, y yo hice ver que había que dejar la puerta a otros pueblos que quisieran la autonomía, no imponérsela, pero dejar la puerta abierta, lo entendieron. Y en la Junta Democrática se aprobó que cualquier pueblo que quisiera tendría la puerta abierta. Luego, primero, característica: presencia de la sociedad civil a través de independientes. Segundo, puertas abiertas a cualquier pueblo del Estado español que quisiera aspirar a la autonomía. Tercero, estructura piramidal, que no la Junta Democrática de España en París dijera cómo había, sino que descendiéramos y creáramos la Junta Democrática de Andalucía, la Junta Democrática de Cádiz, la Junta Democrática de Puerto Real, de Utrera, de Euskadi. Y entonces se creó un entramado, lo cual era apasionante. Junta Democrática de los jueces, Junta Democrática de los abogados, Junta Democrática por todas partes. Vale. Y llega un momento que hay que ponerse de acuerdo con el PSOE y la Democracia Cristiana, que están fuera, y que hay que hacer la unidad de todos los demócratas. Y nos encontramos con que nos ponen unas condiciones. Por hacer el cuento corto, PSOE y Democracia Cristiana se acercan a la Junta Democrática y dicen: punto 1, puertas abiertas a cualquier autonomía, no. Solo Cataluña, Euskadi y Galicia. Punto 2, independiente, fuera. Solo partidos políticos. Punto 3, la Junta Democrática entendía que la salida del franquismo tenía que ser ¿qué jefatura del Estado? Una república era imposible, porque después de 40 años de manifestar que todos los republicanos eran unos delincuentes y unos indeseables, no era. Había que recurrir a la monarquía, pero a la monarquía, a don Juan de Borbón, que había intentado durante distintas épocas, a pesar de su origen, pues democracia, ponerse de acuerdo con el Partido Comunista, con todos los partidos. Cuando llegamos al acuerdo con PSOE y Democracia Cristiana, otra condición que nos ponen, que nos olvidemos del conde de Barcelona, porque el que está sobre la mesa es don Juan Carlos de Borbón, el nombrado por Franco. Y así se hace la unidad, y los andalucistas decimos: en esta unidad nosotros no estamos. Y nos salimos y empezamos a caminar. Como ustedes ven, ahí hay cuestiones en aquel momento que hoy estamos pagando. Hay un poder excesivo en manos de los partidos políticos. Hay una partitocracia. En el Congreso de los Diputados hay 10 partidos, por ejemplo, pues el líder de cada uno de ellos, y yo he sido y he practicado eso porque no había otra, levanta el dedo y dice lo que hay que votar. Es decir, los llamados representantes de la soberanía nacional son representantes de la soberanía mediata de sus propios partidos. Los representantes no tienen libertad. Son los partidos, y dentro de los partidos el dirigente número uno. Y yo he sido dirigente número uno de un partido, o sea que, pero he tenido lo que había. Eso se está pagando ahora. La sociedad civil no está presente en la política, no está presente. Un día habrá que remediar ese defecto que arrastramos de la transición. Respecto si nos equivocamos o no en aceptar al rey Juan Carlos,
en vez de buscar otras fórmulas, aunque no necesariamente la República, otras fórmulas de quién, su padre o quien fuera, pues ya no me voy a entretener ahí, ¿no? Ya está claro lo que ha ocurrido con el emérito. Y lo que es más vergonzoso, grandes líderes de la transición tapando todavía al emérito. ¿Habéis oído a alguno de los grandes líderes de la transición acusar al emérito de sus desmanes como persona, los más graves, desmanes como político, desmanes como jefe de Estado? ¿Habéis oído alguno? ¿Por qué? Porque se tapan. Se tapan, ¿vale? Yo estuve en la transición y yo no puedo admitir, yo me siento engañado. Bueno, la democracia. Entonces, me parece que me estoy pasando, ¿no? A ver, ¿estoy bien? Sí. Bueno, entonces vamos a ir ahora, o sea, ese ha sido el tránsito de la dictadura a la democracia y mi tesis de que estamos pagando errores, defectos. Ahora bien, ¿fue posible otro tránsito, lo llamada transición? Es muy difícil. Tener en cuenta que la fuerza que teníamos los demócratas eran nuestras convicciones, nuestra razón ideológica. Pero el poder lo tenía el fascismo, el poder lo tenía la dictadura. La prueba está en cómo llega el 23F y hay un golpe de Estado. Y hubo varios conatos de golpe de Estado. Es decir, los demócratas teníamos la razón, los vientos de la historia venían a nuestro favor, porque cómo íbamos a mantener una dictadura en un estado de Europa, etcétera. Esa era nuestra fuerza, pero enfrente estaba el ejército, la iglesia, el capitalismo, la banca, las grandes empresas, y luego millones de españoles alienados por una propaganda de la dictadura, que en política, en la vida, las grandes corrientes nos enajenan. O sea, a base de estar, pongo un ejemplo, que nos enseñan y nos educan y la propaganda y el poder y la simbología de que, por ejemplo, la Iglesia Católica es la única, la religión católica es la única verdadera, la única, y que todo el que está fuera de ahí se va al infierno para toda la vida, como me enseñaron a mí, pues al final se lo acaba uno creyendo. Hasta que uno, como me mandaron a mí con 15 años y conozco protestantes de un signo, de otro, y digo, pero qué gente más buena, se me habían dicho que a Lutero había que quemarlo en la plaza pública. Es decir, que una campaña pro dictadura que dura 40 años, eso es tremendo, tremendo. Corría por nuestras venas el franquismo, aunque quisiéramos destruirlo, estábamos condicionados. Bueno, llegamos a la democracia, hablemos de autonomía. Autonomía para Andalucía, nadie. Nadie es nadie. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una vanguardia en política como en la vida, el que hay una vanguardia. Pues aquí tenemos un instituto que es vanguardia en Andalucía sobre el tema del habla andaluza. Pues ya les aseguro yo a ustedes que eso va a dar su fruto, porque es una vanguardia. Y como es una cosa que cala, porque claro, una vanguardia de algo que no cala, pues deja de ser vanguardia. La vanguardia exige que le siga la retaguardia. Una vanguardia que se descuelga, pero esto es pura dinámica del poder, una vanguardia que se descuelga de la retaguardia, pues se cae al vacío. Pero cuando una vanguardia engancha con la retaguardia y tira, a la retaguardia la lleva detrás. Es lo que está haciendo el observatorio. Y mañana se van a llevar ustedes una sorpresa mayúscula cuando se enteren de lo que esta señora con el observatorio ha conseguido. Pero yo aquí no voy a decir nada porque es súper secreto. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Había una vanguardia andalucista que estábamos reclamando el Estatuto de Autonomía, que cuando nacimos no conocíamos a Blas Infante. Nos encontramos a Blas Infante en el camino y vimos que había un señor que había hablado de autonomía a principios del siglo XX y que lo asesinaron a los 3 días del golpe militar de Franco. Pero, ¿cómo es posible que en el año 65 nace un grupo que primero es la libertad, la democracia, y luego nos encontramos con la problemática de Andalucía? Pues de aquí hay que salir. ¿Cómo? Con poder. ¿Con poder qué? Andaluz. ¿Y eso cómo se llama? Autonomía. Y nosotros solos, sin que nadie nos lo enseñara.
Y de repente, que ha existido un señor que se llama Blas Infante, y nos llega el libro y la bandera. Y ahora la pregunta es, ¿Franco no lo conocimos nosotros por culpa de los que lo mataron? Y las fuerzas de oposición democrática, de izquierda y de derecha, Partido Comunista, Partido Socialista, Democracia Cristiana, quien ustedes quieran, ¿por qué no hablaban de Blas Infante? Hablaban más de los Reyes Católicos, por ejemplo, o de la República, o del general Primo de Rivera. Blas Infante, ocultamiento interesado de la bandera de Blas Infante por la autonomía, de la proclama de que al pueblo andaluz había que darle un estatus jurídico para que tuviera poder, poder para defenderse, poder para desarrollarse. O sea, había habido un ocultamiento. Claro, cuando nosotros al final del franquismo hablamos de autonomía para Andalucía, los que habían ocultado a Blas Infante, pues vamos, se reían de nosotros. Yo recuerdo reuniones en la mesa democrática que mis compañeros del PSOE y del PC y del PT y de todo, sí, hombre, el traje de gitana ese de la bandera que habéis inventado los andalucistas, o sea, no había. Pero en esto, la vanguardia nosotros, hay las primeras elecciones, año 77, y nosotros insistimos, pues aquí, y vemos, y el pueblo andaluz ve lo que se está haciendo en favor de Cataluña, en favor de Euskadi, tal, y nuestro mensaje cala, la gente comprende, como antes ha dicho la profesora Teresa respecto del habla, es que cala, y como cala, pues la vanguardia tira y ve que la retaguardia va detrás, ¿no? Y entonces vimos que la gente, pero hombre, podemos admitir que se le dé a Cataluña y tal. Y eso hizo que el partido andalucista de aquella época, que era extraparlamentario, le pusiera una carta la víspera de la Asamblea de Parlamentarios de octubre o de noviembre diciendo: o convocan ustedes una manifestación por Andalucía o la convocamos nosotros. Y los parlamentarios, partidos estatales, partidos que veían la autonomía con desconfianza, convocaron. Y cuando vieron cómo 2 millones de andaluces se tiran a la calle, sin otro signo que la bandera, cuando ven que esos carteles que hicimos, lo mismo iba al movimiento comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que era un movimiento a la izquierda del Partido Comunista de orientación cristiana, y junto iba hasta Alianza Popular de Fraga y la UCD, derecha, izquierda, parlamentarios, extraparlamentarios, todos unidos a la calle. Impresionante. Claro, los partidos parlamentarios dijeron: ojo, esto es un problema, no querían. Y al año siguiente se vuelve a celebrar la manifestación y nosotros pedimos, los andalucistas, a la Junta de Andalucía, que había nacido de una manera provisional, pedimos que se constituyera el Día de Andalucía, que era como habíamos convocado, pero habíamos convocado el Día de Andalucía porque nos daba la gana. Lo que le pedíamos a la Junta es que nombrara oficialmente el 4 de diciembre como Día de Andalucía. Y lo designaron. Y se nombró en el año 78 por un presidente del PSOE, Plácido Fernández Viaga, vio que era lógico, razonable, y nombraron 4 de diciembre, Día de Andalucía. Y hay otra manifestación. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que los partidos que mandan, oposición y gobierno, PSOE y UCD, no quieren la autonomía para Andalucía. Y empiezan a ponerse de acuerdo, los andalucistas apretábamos, la gente lo entendía, se pone en marcha por todos los ayuntamientos de Andalucía la petición y todos los ayuntamientos, PSOE, UCD, Partido del Trabajo entonces, Partido Comunista, todos derecha e izquierda, los ayuntamientos de Andalucía piden la autonomía plena, que no haya ninguna autonomía más allá que la andaluza. ¿A qué eso nos lo han enseñado? ¿A qué os han enseñado que la autonomía ha venido aquí de la mano de la izquierda? El Partido Andalucía es un partido de izquierda. Yo soy de izquierda y fui de izquierda el primer día y sigo siendo de izquierda. Y parece ser que moriré lo más tarde posible, pero de izquierda. ¿Vale? Bueno, pues yo tengo que reconocer que la autonomía, en el origen, pidiendo, estaba a la derecha y estaba a la izquierda. Además, es lógico, la democracia, ¿cómo vino? La democracia vino de la mano de la derecha y de la izquierda. Ojalá hubiéramos sido todos de izquierda, pero no, la realidad es la que es. Y por tanto la autonomía en el origen vino. Pero luego van
PSOE y UCD, que representaban la derecha y la izquierda, a pesar de haber coincidido en los ayuntamientos pidiendo esa autonomía, se pelean. Se habían puesto de acuerdo y 3 meses antes del 28 de febrero, los andalucistas habíamos pedido que el referéndum fuera igual que el de Cataluña y el de Euskadi, normal. No había manera. No. ¿Qué pasó? Que lo que querían lo hicieron el 28 de diciembre, Día de los Inocentes. La gran inocentada fue aprobar una ley que exigía para ese referéndum lo que no habían exigido en Cataluña y Euskadi. Mayoría absoluta de todas las provincias. Ese día yo estaba en el Congreso, los andalucistas estábamos en el Congreso y en la intervención nuestra dijimos, ustedes están haciendo esto porque no quieren que salga el referéndum. Por eso lo están poniendo. Como el pueblo quiere el referéndum, no se atreven a decir no hay referéndum. Entonces, ¿qué hacen? Poner un obstáculo insalvable. ¿Y luego qué pasa? Porque claro, ustedes habrán leído y sabrán que el PSOE defiende el sí y la UCD defiende el no. Y la explicación de eso, ¿cuál es? Que los dos estaban de acuerdo que ninguno de los dos quería. Pero la UCD fue tan torpe que aclaró que no. Y el PSOE fue tan listo que dijo, pues sí. Pero los dos sabían y además no querían que saliera. Y además no salió. Y el 28F fue un fracaso. Porque no salió. Porque en Almería, pero bueno, lo que pasó en Almería podía haber sido en otro sitio. Luego, había una farsa de ese reparto de papeles izquierda-derecha. La prueba está que el 28 de febrero por la noche todos aceptan el resultado. Las declaraciones del PSOE, las declaraciones de UCD, las declaraciones de todos los partidos, del Partido Comunista, todos son, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues autonomía de segunda, menos los andalucistas. Y a partir de ahí empezamos nosotros a ver qué se podía hacer. Y es aquí que nos toca la lotería. ¿Por qué nos toca la lotería? Políticamente hablando. Pues porque UCD y Adolfo Suárez, que habían quedado como las chatas en Andalucía, porque habían pedido la abstención, o sea, en contra, pues estaban tocados. En Andalucía los querían tirar por la ventana. Entonces se presenta una moción de confianza en octubre a favor de Adolfo Suárez. Y entonces Adolfo Suárez quería cubrirse con el manto del andalucismo y vino a nosotros a decir que le apoyaran. Y nosotros vimos una luz y dijimos, apoyamos a cambio de desbloquear el 28. Ni el PSOE había movido un dedo, ni la UCD había movido un dedo, nadie estaba interesado. Nosotros vimos la oportunidad. Y Suárez dijo, vale. Y bueno, yo os puedo contar que en nuestro partido, en la ejecutiva que yo presidía, estuvimos días debatiendo porque éramos conscientes de lo que significaba un partido de izquierda apoyar a un partido de derecha, aunque lo hiciéramos a cambio de la autonomía. Y entre nosotros es que os podría contar lo durísimo que fue el debate, porque claro, había gente, como lo hagamos nos van a destruir. Los partidos que no quieren la autonomía, sobre todo la izquierda, nos van a destruir. Si somos un partido así de chicos, nos van a machacar. Bueno, ¿vosotros sabéis el argumento que yo utilicé para conseguir la autonomía? La unanimidad en el apoyo a Suárez y sacar la autonomía. Pues el argumento que utilicé fue, a ver, llevamos aquí 2 días hablando de que nos van a destruir si votamos y arrancamos la autonomía. Digo, ¿no valdrá la pena la vida de un partido por arrancar la autonomía para siempre cuando sabemos que no hay autonomía de primera en ningún sitio? ¿O Andalucía aprovecha esta oportunidad o no la tendrá, como no la tiene Valencia, ni Canarias, ni nadie, nada más que las 3 que estaban previstas? ¿No valdrá la pena que hayamos vivido 10, 15, 20 años a cambio de darle la autonomía a Andalucía y nosotros cadáveres? Y ahí, silencio, unanimidad, votamos y nos destruyeron. Porque era lógico. Pero somos mártires. Nos destruyeron, nos mataron con armas políticas ilegítimas. Yo he visto por Andalucía las pintadas de Rojas Marcos, traidor, partido andalucista, traidores, igual a la derecha, eso lo he visto yo. Aún hoy,
las fake tienen tanto poderío, como decía antes, en las enajenaciones que produce el poderoso cuando genera una... Yo doy un meeting y a lo mejor me llevo a un pueblo de Almería, una esquina, y de repente en el coloquio pues hay alguien que me dice, hombre, yo he sido militante del Partido Andalucista, tú eres el mejor del mundo, el tío más, bueno, todo piropos como lo que soy yo. Y a continuación dice, pero ¿a quién se le ocurre, Alejandro, votar con Suárez? Y yo me quedo que se me caen los palos del sombrado. Si no llegamos a votar con Suárez, hay autonomía ahora en Andalucía. Un militante que te dice eso, ¿qué quiere decir? Que os vais a extrañar si eso ocurre, que aquello nos costara la vida política. Pero os digo una cosa, fuimos mártires, ¿vale? Políticos de la autonomía. Pero los mártires hacen milagros. Los milagros no los hacen los vivos, los hacen los muertos. Y nosotros hacemos milagros. Lo que va a ocurrir mañana con el habla andaluza, pues se le debe a Teresa. Pero también el fantasma, el mártir ese que está detrás, hace un milagro. Que un partido de derecha centralista tenga un detalle con el habla andaluz, ¿eso es un milagro o no es un milagro? Y ahora, que hace 2 años, también a propuesta nuestra de los que estamos en la otra vida, el presidente Juanma convirtiera en Día de la Bandera de Andalucía eso que el PSOE había arrinconado porque no quería hablar de ello, porque había unidad y prefería la fecha en la que había choque. ¿Eso es un milagro o no es un milagro? Que hayamos constituido los andalucistas antiguos y le hayamos propuesto al alcalde de Córdoba crear una cátedra, Universidad de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, universidad, hay gente de todos los partidos, de los buenos y de los malos. En el ayuntamiento está el PP y creamos con la fundación, que por cierto tenemos que hablar del nombre de la fundación, y creamos con la fundación una cátedra que se llama 4D. ¿Eso es un milagro o no es milagro? Está claro que nos fuimos a mejor vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras y por bueno, acercar toda esta experiencia que yo creo que es muy importante, ¿no? Sobre todo a la gente joven, ¿no? Que sepan de dónde venimos, cómo venimos y cómo estamos aquí. Y me imagino que habrá interés en que alguien del público quiera comentar algo, preguntar algo. Sí. Perdón, Sí. es que se me ha olvidado lo del nombre. Hombre. Ah, sí. Tengo que decir algo del nombre. Yo no, hombre, yo tengo un yo potente, ¿no? Como habrán podido ustedes comprobar, pero no tan potente o tan tonto como para crear una fundación con mi nombre. Hasta ahí no llego. Hacer una fundación y ponerle mi nombre, no. Yo la fundación la creé en el año 82 y le puse un nombre bellísimo, Alhambra, Fundación Alhambra, porque Alhambra es un monumento que refleja la historia completa de Andalucía, ¿no? O una gran parte de la historia de Andalucía, donde hay todos los elementos históricos diferentes de Castilla, mundo árabe, Al-Ándalus. Bueno, nada, pero no hace falta que yo explique lo que es Alhambra. Me pareció que era el nombre que más identificaba, ¿no? Pero me vieron con cara de viejo, dijeron, a este tío le quedan días ya anciano terminal, y las personas que yo había nombrado para el patronato me dieron la vuelta y cambiaron el nombre y en vez de Alhambra le pusieron Alejandro Rosbanco. O sea, perdónenme ustedes, pero no soy el culpable, ¿vale? ¿Tenemos micro? Sí, buenas tardes. Alejandro, yo tengo 2 preguntas reflexivas. La primera, Franco lo dejó todo atado y muy bien atado. Tengo la impresión de que cuando los gobernantes, desde entonces hasta los de ahora, quitan un nudo, antes de quitarlo, ya han puesto otro, para que todo siga atado y bien atado. Y esa es la primera reflexión, evidentemente, porque esa atadura con otro color, con otro collar, sigue estando, y la estamos viendo.
Y la otra reflexión, que bueno, que ya comparto con lo que has comentado, evidentemente, tras el referéndum tras la dictadura, continuar con dictadura o pasar a un régimen monárquico, que era la única salida, salió con un 77% quedarnos con el emérito, que evidentemente ha salido bastante doblado este mérito. Pero da la impresión también que este mérito es una rama doblada, muy torcida, de un gran árbol. Es decir, no está solo, sino son muchas ramas torcidas. Lo que pasa es que la que más vislumbra es la central, es el emérito, pero tenemos muchas ramas torcidas, entre ellos, a colación con lo que tú comentas, evidentemente ninguno de los grandes políticos ha hablado en contra de ellos, sino lo ha tapado todo. Como se suele decir, entre perros grandes no se muerden. Todo atado y bien atado. Bueno, Franco no le hubiera gustado que llegara la democracia a España, eso es obvio, él hizo todo lo posible. Podía haber iniciado una evolución, pero no. Él tenía las manos manchadas de sangre y sabía que cualquier evolución iba a acabar con él en el paredón, como otros muchos dictadores en el mundo. Y él era una persona más inteligente de lo que normalmente se cree, pero murió en la cama, ¿vale? Y lo cual dice mucho de su inteligencia y dice poco de la bravura y de la coherencia del pueblo, ¿no? O de los pueblos de España. Pero claro, que teníamos que haber hecho algo, ¿no? Manifestaciones, ¿no? Él se permitía el lujo además de hacer referéndum y los ganaba, pero sí, con trampa, pero no, con trampas innecesarias, porque era, bueno, si eso ha quedado atado y sigue estando atado, hombre, yo creo que se ha dado el paso a la democracia. Lo que pasa es que para que la democracia saliera adelante hubo que pagar precios, ¿no? Por ejemplo, se suele hablar de la amnistía. Hay que ver que cuando se muere Franco pues, y llega el inicio de la democracia, hay una amnistía para todos los que estábamos en la cárcel, yo estaba en el destierro en ese momento, otros tal, y se perdonaban todos nuestros pecados democráticos. Pero no se habla de que tuvimos que darle la amnistía a todos los crímenes de sangre represivos que había hecho la dictadura. No se habla de eso. Parece que la amnistía fue para los presos políticos. Y porque como había manifestaciones diciendo aquello de libertad, amnistía, estatuto de autonomía, pues los que pedíamos la amnistía para nosotros, al final tuvimos que para nosotros y para el enemigo, con la diferencia que nuestros delitos eran políticos. A mí me metieron en la cárcel por dar 2 conferencias sobre política en un colegio mayor de los jesuitas en Granada y un colegio mayor de los salesianos en Sevilla. O sea, yo con la iglesia puesta y todo encima, pues nada, a la cárcel que me metieron. O sea, no había libertad, no había nada. Entonces, cuando me dan la amnistía, me dan amnistía por eso, porque me pedían 2 años de cárcel por cada conferencia, estaba en el destierro porque me lo cambiaron por 3 años, no sé qué, y me amnistiaron. ¡Ay, qué buenos son estos demócratas! Pero es que en el paquete iba la amnistía para todos. Ese pacto que hubo que dar, yo le decía a Santiago Carrillo, pero Santiago, y ahora vamos a tragar por esto, tenía 30 años y Santiago era un perro viejo, le tengo una admiración tremenda, yo que era un niño aprendí con él una barbaridad y no tengo nada que ver con el Partido Comunista, aunque la verdad es que cuando estuve en la cárcel allí no había nadie que no fuera comunista, los políticos que estaban en la cárcel eran comunistas, el único que no era comunista era yo, allí no había socialistas, ni demócratas cristianos, ni liberales, ni nadie de nadie de nadie, ¿vale? Pero bueno, con ese respeto, sin haber sido comunista, me enseñó y me decía, Alejandro, yo tengo miles de militantes del Partido Comunista en la cárcel y los siguen torturando, los siguen represaliando, a ellos y a su familia. Yo los tengo que sacar. Y si para sacarlos tengo que decir viva Juan Carlos, yo digo viva Juan Carlos. Ya lo quitaremos cuando podamos. O sea, yo eso lo entiendo. Pero que pagamos un precio muy alto. Pero hay que reconocer que tenemos autonomía, que tenemos democracia, pero que no se olvide cómo lo conquistamos y quién iba de verdad y quién iba de mentira. Y bueno, y que valoremos lo que tenemos que valorar.
que tengamos conciencia de cómo han sido las cosas. Y luego tú dices lo del referéndum de la monarquía. No, la monarquía se ha metido en la Constitución y nadie la ha votado. Te presentaban la Constitución, sí o no, el paquete entero. Pero que elemental que hubiéramos votado sobre la jefatura del Estado, ¿no? Pues no. Pero que los demócratas de aquella época, no yo, porque nos salimos, los que pactaron, no la Junta Democrática, los que pactaron con las exigencias de la Internacional Socialista y de la Internacional Demócrata Cristiana, dieron por bueno el sistema para que la gente, aún hoy, no te dicen en las encuestas la gente que está a favor de la monarquía o no. Aún hoy. Y aún hoy tenemos en la Constitución un precepto que si el rey Felipe mañana va por la calle y le pega 2 tiros a uno, no se le pasa nada. No pasa nada, porque es inviolable, inmune e impune. Es decir, y eso estamos todos sentados aquí tragando, ¿vale? Y ya que hablamos sentados aquí, ¿no os sorprende? Vamos a hablar de autonomía, que me han traído a mí de hablar de las dos cosas, de democracia y de autonomía. Bueno, vamos a hablar de autonomía. ¿No os quedáis sorprendidos que Blas Infante, el padre de la patria andaluza, yo soy un fan de Blas Infante, un hombre que hizo ese himno tan bellísimo y tal? Vale. ¿No os sorprende, a lo mejor no habéis caído nunca, que el himno de Andalucía empiece diciendo andaluces levantados? Pero Blas Infante, ¿qué pasa? Que veía a los andaluces acostados, sentados, y todos nos ponemos a cantar todos los días andaluces levantados. O sea, pues, es así. Estamos no levantados. Uno tumbado y otro sentado, pero no levantado. Y eso es un problema. Y luego vamos a criticar a los catalanes o a los vascos porque tienen poder y lo imponen. Y nosotros o conquistamos poder andaluz, o conquistamos poder andaluz, cogerán nuestros votos y los votos nuestros sirven para respetar a Cataluña, respetar que lo que tenemos que tener envidia sana, no atacarles, ellos van a lo suyo. Claro, van a lo suyo y nosotros mientras a lo de ellos, ¿verdad? O sea, aquí nos movilizan diciendo que le estamos dando dinero a los catalanes, pero el dinero a los catalanes le dio Franco, por miedo. Y mira que lucharon contra Franco. Pero las textiles de Cataluña se arrancaron a Andalucía y Franco se las dio a Cataluña. ¿Por qué? Por el poder catalán. ¿Vale? Y la democracia, tanto la izquierda como la derecha, Felipe González, Zapatero, 1-1, Rajoy, Aznar, todo le han dado a Cataluña y el País Vasco a mano llena. ¿Por qué? Porque tienen poder. ¿Y eso de poder catalán, poder vasco qué es? Muy sencillo. Poder de un pueblo es, 1, conciencia de pueblo. Somos un pueblo, conciencia. 2, al tener conciencia, voluntad colectiva. Y claro, uno llega a Cataluña y habla con un partido de derecha y habla con un partido de izquierda y uno y otro dicen que hay que hacer A, otro que hay que hacer B, pero en el momento que tú les tocas Cataluña, los dos, ¡bum!, los dos de la mano. ¿Vale? ¿Qué pasa? Conciencia más voluntad, poder. Una de dos, o habéis convencido, o no os habéis enterado de nada, o no estáis de acuerdo en nada. 3 posibilidades. A mí, antes de nada, me gustaría decirle que yo, que ni soy andaluz, ni precisamente me interesa la política, ha conseguido usted que le esté escuchando todo este tiempo. Ha conseguido usted que le esté escuchando todo este tiempo como si estuviese hablando de la cosa más interesante del mundo. Y yo creo que esto se debe a que su forma de hablar es muy animada. Es usted un orador impresionante, la verdad. A mí me ha encantado cómo ha hablado y la forma en la que lo ha hecho. Le quería preguntar, a lo mejor porque tengo una visión un poco más turbia de la vejez. Usted con los años que tiene, pues a mí me parece impresionante. Está así, hablando con ese tono de voz, con tanta vivacidad, con 84 años. ¿Qué es lo que hace que usted siga predicando sus opiniones o su ideología política después de tanto tiempo, después de que el partido, como usted ha dicho, haya muerto?
con esa vivacidad? ¿Qué es lo que le hace seguir adelante y no abandonar eso, esa pasión que usted tiene por la política, supongo, ¿no? Bueno, a mí escucharte me emociona. Una cosa como lo que tú me has dicho, aparte de que tengas razón o no, no entro en ello, pero para mí, habiendo dedicado la vida a la política, que a mi edad, hoy, y en Cádiz, y de la mano de Teresa y del instituto, oír eso ya voy a salir con mi mujer y nos vamos a dar un banquete por el camino para celebrar nada más que tus palabras. ¿Vale? Bueno, dicho eso, a ver, es que yo me creo. Bueno, primero que ya he contado que yo vi que la política era algo grande y con 10 años sentí, bueno, ya lo he contado antes. Entonces, bueno, pues sigo siendo en la misma línea que estuve. El partido ha desaparecido, pero no he desaparecido yo, y no he desaparecido en mis ideas, y no he desaparecido en lo que yo creo. Y lo de la pasión, pues yo qué quieres que te diga, pues habré nacido, ese día cogí a mi madre en forma y he nacido con pasión y la pasión pues la he llevado en todos los terrenos de la vida, en el político, en el privado, estoy enamorado locamente de mi mujer, no tengo que estar, soy un exagerado, soy un comilón, soy... Y luego al abandonar el partido político, no al abandonar, sino que desaparece y tal, yo he seguido haciendo política en la fundación, pues eso, la cátedra, lo de mañana que os vaya a quedar pasmado, ya lo he dicho, lo de la... bueno, cosas, pero luego busco vías de reencarnación, ¿vale? Yo no creo en la otra vida, pero como no creo en la otra vida, la reencarnación la busco ahora. La otra vida, lo de la reencarnación, si la hay, bienvenida sea, si no la hay, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y busco mis vías de reencarnación. Y ya que este señor me habla de esta manera tan íntima y me siento engrandecido, pues te voy a contar 3 vías de reencarnación que yo tengo en los últimos 2 años. Tengo 84, pues empecé con la reencarnación hace 3 o 4. 1, me puse a hacer teatro en una compañía de amateur y de repente me presenté a un casting, me escogieron y estaba haciendo 2 años La Sirenita de Walt Disney por ahí. No sé si la habéis visto, pero yo hago de Grisby, el mayordomo, ¿vale? Increíble. Pero lo increíble no es que yo lo haga bien o mal, o Walt Disney, que era un machista, por cierto, Walt Disney y La Sirenita y tal. No, lo increíble es yo con gente, yo con 81, 82, 80, la gente de 20 años con los que yo iba. Lo que yo he aprendido con ellos, lo que yo he escuchado, la energía que me han dado, la visión de la vida, oírle en el camerino hablar de la vida, de la muerte, de la política, del trabajo, de la vivienda, del sexo, de todo. Lo que yo he aprendido. Vale. Pero no me contenté con eso. Y entonces en el gimnasio donde yo voy, yo siempre he hecho cosas, pero discretas. Pero de repente en el gimnasio que yo voy, me vi que había una cosa que se llamaba Jairo, H-Y-R-O-X, y que hacían unas pruebas y tal, y llevaban unos pesos y unas cosas. A mí me hizo gracia, lo hacían gente con 20, 30 años, le digo yo al dueño del gimnasio, al entrenador principal, digo, oye, yo no puedo, se reía. Digo, pero bueno, yo no puedo. Y resulta que en ese deporte Jairo, pues es por rangos de edad. Entonces tú vas a una competición en Dubái, o en Nueva York, o en Valencia, y el que llega al primero en esa competición en el rango de edad de 20 a 30 años, al mundial. De 30 a 40, el número 1 al mundial. Y el rango máximo es de 70 para arriba. Y yo vi que no había nadie. Digo, yo voy y voy al mundial. Yo no le gano a nadie, le gano a los que no van. Claro, tienes que aguantar, tienes que hacer 8 ejercicios, tienes que tirar de 150 kilos, tienes que empujar 150 kilos, tienes que andar 100 metros con 50 kilos en las manos. O sea, tienes que hacer cosas muy gordas. Pero yo me puse a entrenar todos los días. Y yo acababa, como era el único, ¡pum!, al mundial. Y el año pasado estuve en el mundial en Niza. Habían participado en el mundo 183.000 personas. Y en Niza estábamos 4.500. Y yo me fui al jefe de allí y digo, oye usted, ¿yo soy el más viejo? Dice, naturalmente que sí, 10 años más que el que va detrás. Claro, yo estoy enloquecido. Entonces, hace 15 días me he presentado en Madrid con una pareja, con un individuo. Tenemos que sumar entre los dos 140. Como yo pongo 84, él pone 56, 140. Pues éramos los únicos al Mundial en Chicago el año que viene.
Bueno, ¿es grandioso o no? O sea que yo me considero una persona muy normal, pero una persona muy normal que hace milagros, ¿no? Porque estos son milagros, claro. Pues estoy medio muerto y los milagros los hacen los muertos y estoy medio muerto, hago milagros. Pero no me he quedado contento con eso. He buscado otra vía. Son tres las vías de reencarnación que yo me he buscado. Antes del verano me di cuenta que en una universidad de Cataluña que se llama Ramon Llull tenían un máster se titula Máster de Espiritualidad Transcultural. O sea, espiritualidad, pero no religiosa, no religiosa, transcultural, por encima de todas las culturas. A mí me gusta esto, ¿no? Porque yo creo que la política no la puedes hacer creyéndotela de verdad si no llevas algo más que la pura búsqueda de dinero o de fama o de impuestos o de... No, tiene que haber... Digo, me interesa ese tema. Y me presenté, me examinaron, me tuve que ir a Barcelona a examinarme, 3 horas examinándome, me aprobaron, me dijeron que vale, y llevo 3 meses, 5 horas toda la semana, unas veces presencial, otras veces telemáticamente. Bueno, y estoy, bueno, que... Vale, lo dejamos aquí, ¿vale? Muchas gracias. Gracias a ti. Sí. Para mí no, pero... ¿Se me escucha? Vale. Bueno, primeramente, al igual que mi compañero, quiero agradecer su venir aquí, dar su historia, su intervención. Lo quiero agradecer absolutamente porque es algo muy valioso. Y quiero hacerle una pregunta, dado que en los sistemas políticos actuales hay partidos que estudian o mantienen la destrucción de las autonomías. ¿Piensa usted que si esta historia que nos ha transmitido o si llegáramos en un punto distópico a tapar esto que ha sucedido en Andalucía, realmente todo por lo que usted ha luchado se pudiera perder y pudiéramos perder la autonomía de Andalucía? ¿O esto está lo suficientemente cuajado, por decirlo de alguna forma, para que esto no se pierda en un futuro? ¿Ahí? No, eso no se puede perder. La belleza de lo que conseguimos es que vimos que o en ese momento o nunca. Fue una oportunidad. Una derecha, la que gobernaba, estaba tocada en el halo, lo que pretendía era salvar la cara en Andalucía, que había quedado sin Andalucía difícilmente. Suárez y la UCD seguían en la Moncloa y vieron que era la posibilidad de quedar bien con Andalucía. Nosotros aprovechamos la ocasión, pactamos con ellos, pero luego se hubo que sumar a todos los demás. Es decir, que la verdad se le debe al partido andalucista, pero no hubiera sido posible sin el sí de Adolfo Suárez, sin el sí de Felipe González, sin el sí de Santiago Carrillo. O sea, eso hay que reconocerlo. O sea, que yo les pondría un monumento en donde quieran a Felipe González, a Adolfo Suárez, porque no habría autonomía si ellos no hubieran dicho sí. Costó que dijeran sí, ¿vale? Somos los culpables de que dijeran sí, pero ellos dijeron sí, y eso hay que reconocerlo, ¿vale? Pero eso ya no tiene vuelta atrás. Vamos, mañana puede haber un golpe de Estado y acabar con la libertad, con la democracia y con todo, que lo hubo en su día. Pero eso no tiene vuelta atrás. Lo vimos. Vimos que aunque nos sacrificáramos, o entonces o nunca más. Porque cuando dicen otros que no, que a nosotros no se nos debe. Pero claro, el poder no, los que han mandado en Andalucía no aceptan que los grandes, los facedores de la autonomía somos nosotros, lógicamente. Pero yo les preguntaría, sean de derecha o sean de izquierda, ¿y por qué no hay autonomía de primera más que en Andalucía? Además de las 3 históricas. ¿Por qué? O sea, si ustedes, PP, UCD, UCD ya murió, PSOE, PC, lo que sea, Izquierda Unida, lo que sea, si son ustedes tan autonomistas, ¿por qué en Valencia no hay? ¿Por qué en Canarias no hay? ¿Por qué en Baleares no hay? ¿Por qué no hay en ningún sitio más que en Andalucía? Pues porque aquí hubo una vanguardia que tiró. Si no llega a haber una vanguardia, pero la vanguardia sola no consigue las cosas, las consigue acompañada. Por eso los éxitos que va a tener el habla andaluza
es porque hay una vanguardia, y una vanguardia que tira, pero al final será un éxito de todo, absolutamente de todo. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Le agradecemos a Alejandro Rojas Marco y a Tere Bastardín de Observatorio de las Aulas Andaluzas su presencia. Y les emplazamos para las siguientes actividades que iremos haciendo desde el instituto. Como saben, hemos presentado ya el portal de memoria ciudadana y vamos a seguir presentando las distintas líneas de investigación que tiene el Instituto de Estudios del Mundo Hispánico. Esperemos que pronto podamos presentar el portal del que ha hablado Tere, el portal de tradición oral, porque efectivamente está muy conectado. Es un portal donde está disponible esa colección de romances de tradición oral que se fueron recogiendo y que están grabados de la provincia de Cádiz, que es un trabajo que hizo la profesora Virtudes Atero en los años 70 y que gracias también a la profesora Nieves Vázquez pues va a estar muy pronto disponible para que lo puedan consultar y para que puedan seguir investigando y para que puedan conectarse con esta rica tradición andaluza. Y vamos a ir, como decía, pues presentando cada una de estas líneas de investigación poco a poco, pero sin pausa. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Directora, una cosa. Si viene alguien detrás mía y me lleva la contraria, me llamáis, ¿eh?